Vamos a iniciar con la cuarta sesión del curso de responsable sanitario. Para quienes nos están viendo en las grabaciones, les voy a compartir algunos materiales que vamos a mostrar aquí en pantalla, como las diapositivas. El día de hoy nos toca ver un poco más de temas legales, entonces es más fácil compartir la pantalla de las normas, reglamentos y de una norma, de dos comunicados oficiales y de la Ley General de Salud. Pero esos documentos, esos links yo se los voy a compartir para que los puedan consultar más adelante. Y también hay un anexo que es un complemento para esta presentación. No son muchas diapositivas, es como material que está disperso, pero todos se los voy a compartir. El día de hoy vamos a ver el tema de la farmacovigilancia y el control sanitario. Es sumamente importante para quienes tienen farmacia llevar el control de farmacovigilancia, que para algunos pareciera ser como que por convicción o por compromiso moral damos aviso de reacciones adversas a medicamentos o de alguna situación específica con algún fármaco, pero en temas de farmacia, y sobre todo si tienen medicamentos controlados, es importante bien controlado todos estos temas. Entonces, tenemos que comprender el fundamento legal, el marco normativo y la importancia de la farmacovigilancia, sobre todo para los medicamentos controlados. Em, Voy a tratar de llevarlos de la mano para que podamos ir cimentando esto y veamos el resultado final. Pues son entregables, que son manuales, que son bitácoras y son controles que tenemos que tener, pero primero tenemos que llegar a cimentar todo esto. Uno de los principales fundamentos está en la Ley General de Salud y está en el título 10, pero ahorita la voy a abrir para que vayamos revisándolos. También tenemos el reglamento de insumos para la salud. Todos estos artículos son de suma importancia, los vamos a ir desmenuzando en un momento, y más o menos explicando y traduciendo qué es lo que dice este reglamento, porque de aquí parte toda la regulación o lo que nos van a evaluar. Todo este reglamento lo deben de cumplir las personas que fabrican o que distribuyen y comercializan los medicamentos, pero al momento de que están en la farmacia, el que los posee pues también tiene la responsabilidad de verificar que cumplan con la normativa. Y por eso es que es importante ver este reglamento, además de que vienen también algunas sanciones que vamos a revisar. También tenemos una norma oficial, que es la instalación y la operación de la farmacovigilancia y tecnovigilancia. Farmacovigilancia es realmente el control de los medicamentos o insumos que se encuentran en los establecimientos, y tecnovigilancia se refiere a los dispositivos o a los equipos que tienen que ver con algún servicio. Esto en realidad va dirigido más al área de odontología, ¿no? Por ejemplo, si ellos tienen un equipo de rayos X, pues tendrán que tener vigilancia técnica de esos equipos, o también si tienen algunos otros equipos, ¿no? Que no sean precisamente de odontología. Entonces, también esta norma la tenemos que revisar para ver estos conceptos básicos. Y también tenemos la norma del etiquetado y control de calidad. También tiene mucho que ver porque tenemos que revisar que los insumos tengan el correcto etiquetado y pues poder detectar insumos que estén ilegales o que sean clonados, por ejemplo. Todo eso es lo que tenemos que revisar. Aquí tenemos en este primer link de la Ley General de Salud. Para empezar, pues tendríamos que tener conocimiento, o cuando menos general, muy general, de los artículos 234 al 243, en donde viene la lista de los medicamentos que se consideran psicotrópicos y estupefacientes. Aquí viene una lista súper detallada de las sustancias activas, vienen por orden alfabético. Y cuando ustedes van a hacer su trámite de licencia sanitaria, tenemos que especificar, les decía en otra sesión, que a veces nos piden el grupo al que pertenecen, ya sea el de estupefacientes o psicotrópicos, o
el nombre. En algunos trámites nos piden las sustancias, toda la lista, ¿no? Completa de las sustancias que ustedes van a tener o para los cuales quieren obtener la licencia. Entonces aquí vienen por orden alfabético. No hay ninguna limitante para el trámite. La verdad es que pueden poner todos si quieren para la autorización, pero aquí viene una guía, ¿no? De nosotros que no somos médicos, no somos especialistas, pues ya por lo menos aquí vemos que la morfina, pues según la ley, el General de Salud, aquí está clasificada como estupefaciente, ¿no? Y así vamos revisando cada una de las sustancias que para las cuales o se prepara la solicitud de licencia y se van clasificando como estupefacientes o psicotrópicos, porque son realmente los medicamentos para los cuales se tramita la licencia. Esto es completamente distinto a un trámite de un recetario. A un médico anestesiólogo o dermatólogos o algún médico veterinario o los odontólogos que también son los que están autorizados ellos pudieran pedir autorización para ciertos medicamentos, ¿no? No para todos. Y, y la verdad es que nosotros, bueno, en caso de que pidan un recetario para autorización de los psicotrópicos, digo, ellos solamente, en la autoridad solamente autoriza los del grupo uno, que son los estupefacientes. Y los psicotrópicos, pues como que se pueden recetar sin el recetario de código QR. Digamos, ahorita vamos a ver también los tipos de recetas, pero en general lo que queremos mostrar aquí es que existe esta clasificación de estupefacientes en la Ley General de Salud y también está la lista de los psicotrópicos, ¿eh? Ahorita la buscamos, creo que está más adelantito. Aquí en el artículo 235 nos señalan que pues todas estos insumos pues también pueden tener ser adquiridos por algunas otras condicionantes, ¿no? Por la siembra, por el cultivo. O sea, también se tendrían que, quienes hacen estas actividades, tendrían que apegarse a estos artículos. Em, Hay algunas prohibiciones y aquí en el 239 justamente viene la lista de los medicamentos estupefacientes o productos que contengan, bueno, aquí dice, cuando las autoridades competentes decomisen estupefacientes o productos que los contengan, mismos que se enlistan, se deberán dar aviso a la Secretaría de Salud. Bueno, estos son los medicamentos que pues están vigilados y que se tiene que dar aviso a las autoridades. Si, por ejemplo, hay una alerta de robo o de clonación o de lo que alguna irregularidad con algún insumo o con algún lote, por ejemplo, de morfina, puede ser que tengan alguna visita de verificación porque están buscando este lote, ¿no? Porque tienen la obligación de dar notificación a la Secretaría de Salud y por alguna alerta sanitaria pudieran, si ustedes la tienen en autorización para comercializarla, pues pudieran ir, ese sería el motivo de la visita, ¿no? Constatar que no cuenten con el lote que tenga alguna alerta sanitaria. Aquí en el artículo 240 justamente viene la lista de los profesionales de la salud que pueden prescribir. Aquí dice, solo podrán prescribir estupefacientes los profesionales que a continuación se enlistan, ¿no? Que son médicos cirujanos, hablamos de medicina general, médico cirujano es la nomenclatura que le dan a a la licenciatura en medicina, aunque haya sus variantes como cirujano y partero, o médico homeópata, digo, eso es indistinto, pero finalmente es una licenciatura en medicina y por supuesto que los especialistas también lo pueden tener, lo pueden hacer. Eh, Tenemos a los médicos veterinarios cuando prescriban para prescripción para la aplicación en animales y los cirujanos dentistas para casos odontológicos. Entonces son los profesionales que pueden prescribirlo. Y justamente aquí viene lo que veíamos la sesión pasada de las recetas. Aquí en el artículo 241 nos dice que la prescripción de los estupefacientes tendrá que ser en recetarios especiales. O sea que por ley sí deberíamos de cumplir, ¿no? Las recetas especiales están formuladas
por los profesionales de la salud. Aquí no, la verdad es que la ley no está actualizada en cuanto al recetario con código QR, tampoco menciona el código de barras, ¿no? Em, pero ya sí se relaciona con el trámite que realizan en COFEPRIS, que son recetarios especiales. Tampoco está, digamos que tampoco les están negando la prescripción en un recetario ordinario que cumpla con, pues, con todos los elementos de la prescripción y que cumpla con las credenciales académicas que pide la autoridad de las profesiones que acabamos de ver. Sin embargo, pues siempre es recomendable tener la que nos indica, ¿no? Que es en este momento, la de código QR. No es un delito no tenerla tampoco, pero si están las posibilidades es mejor tenerla. Y bueno, esto de las indicaciones y las cantidades prescritas, se puede prescribir conforme al criterio médico, a la libertad prescriptiva, pero también existen procedimientos para poder tener la trazabilidad de prescripciones para, por ejemplo, el funcionamiento de un quirófano, ¿no? En donde el anestesiólogo requiere cierto medicamento con alguna periodicidad. Se pueden hacer papeletas internas o un control de trazabilidad de los medicamentos controlados que tengan sustento legal para que no se preste a malos manejos o a la sustracción o al mal, bueno, hablamos aquí de delitos contra la salud, ¿no? Cuando se poseen o se trafican insumos que pudieran ser, a darles mal uso. Entonces, por eso es que tenemos que tener bien trazada, digo, bien la trazabilidad del manejo de los medicamentos controlados. Eh, y acá dice que solo podrán ser surtidas por establecimientos autorizados, es decir, ya que tengan la licencia de manejo de controlados, pues entonces podrán surtirlas. Antes no, no es recomendable tener los insumos sin la licencia. Esos establecimientos podrán tener sanciones. Entonces, esto es a grosso modo lo que nos dice la Ley General de Salud de la clasificación de los estupefacientes. Déjenme ver si viene aquí, creo que es por el 200, es que se lleva hasta el 243, creo que es en el 200, déjenme checarlo, creo que es el 245 para ver la otra de psicotrópicos. Ley General de Salud. Sí, es el 245. Aquí está. En el artículo 245 viene la lista de medicamentos psicotrópicos y los clasifican en 5 grupos. Aquí viene la denominación genérica, otras denominaciones y la denominación química. Y aquí viene toda la lista, ¿no? Si hay alguno que para el cual ustedes requieren autorización, pues nada más sería necesario agregar el nombre y el grupo al que pertenece, que es de psicotrópicos. Aquí está, bueno, la verdad es que no estoy tan familiarizada con estos insumos, pero aquí vienen todas las sustancias, las benzodiazepinas, mm, precursores químicos, las sales y precursores químicos. Bueno, estas las clasificaciones que vienen y de aquí nosotros tomamos este listado, ¿no? Para poder pedir la autorización. Entonces, estos links se los voy a compartir. Nada más déjenme copiar que este me faltaba para mandárselos más tardecito. Bien, entonces vamos a regresar acá a la diapositiva. Ya no quiero abrir completo. Bueno, entonces estamos viendo la Ley General de Salud en el título 12º y ya vimos la clasificación de los medicamentos psicotrópicos, estupefacientes, los profesionales que están autorizados a la prescripción y
y bueno, que estamos obligados a tener la licencia, ¿no? Déjenme abrir el otro, que es el reglamento de insumos. Ese es un poquito más extenso, pero vale muchísimo la pena conocerlo. No. Listo. Bueno, entonces acá nos interesa revisar el artículo 28, justamente lo que le mencionaba hace ratito de la receta. Ok. Aquí está, bueno, esto es como un poco repetitivo, solamente este artículo habla de la prescripción, pues justo como lo decía la Ley General de Salud. Aquí agregan otro más, ¿no? Que son los homeópatas que pueden prescribir medicamentos, pero hablan de una receta ordinaria, ¿no? Pasantes, enfermerías, ahorita hubo una nueva una nueva norma de prescripción para pasantes de todas las carreras y de enfermería y también licenciaturas en enfermería y los homeópatas que pueden prescribir medicamentos. Hablamos aquí de medicamentos ordinarios, antibióticos, no de psicotrópicos ni de estupefacientes, pero bueno, ese es el fundamento legal. Y tiene aquí viene todos los elementos de la receta. Debe tener impreso el nombre, el domicilio completo, el número de cédula profesional de quien prescribe, llevar la fecha y la firma autógrafa. Muchos preguntan que si la receta tiene que estar foliada. La ley no lo señala, entonces no estarían obligados a eso. El emisor de la receta debe indicar dosis, presentación, vía de administración, frecuencia y tiempo de duración del tratamiento. Esto es para todos los medicamentos, pero vamos a ver también en los recetarios de medicamentos controlados que también hay que especificar bueno, aparte que especifique la duración del tratamiento, pues no se pueden surtir una vez que está vencido este tiempo. En teoría los antibióticos también, pero son más flexibles con ello, pero en los psicotrópicos o estupefacientes no. Eh, entonces, aquí está cómo se deben de prescribir los medicamentos cuando se trata de genéricos, cuando sean biotecnológicos, digo, cómo se tiene que escribir la denominación genérica y la distintiva, y que deben de tener todos los elementos de legalidad. La verdad es que no pudieran tener un recetario como uno genérico. Hemos visto en muchas clínicas que tienen recetarios con un machote y ya lo llena o lo firma algún profesional, pero eso no es recomendable. Lo que siempre recomendamos es que cada quien tenga su propio recetario con su membrete y con sus datos de identificación y con sus cédulas para que no haya malas interpretaciones. Además de que para estupefacientes, pues lo recomendable es el otro, ¿no? El que tiene el código QR. Eh, entonces aquí nos vamos bueno, de la prescripción. Ahora, la venta y suministro, eso sí nos interesa sobremanera a las farmacias, porque los medicamentos pues deben de tener todos estos elementos, ¿no? Que deben de tener etiquetas, envases. Hablamos de medicamentos en general, de antibióticos y también los medicamentos de psicotrópicos o estupefacientes. Cuando ustedes vendan o prescriban algún insumo, pues todas las etiquetas deben de ser en español. La etiqueta que que tienen autorizada por la Secretaría de Salud. El proyecto de etiqueta, pues se basa en otra norma. Aquí la tenemos, la norma oficial del etiquetado. Esa no la vamos a revisar porque ahí pues es muy detallada, es para todo el proceso de etiquetado de algún insumo. Y pues aquí habla de incluso los balances químicos que tiene que tener la sustancia para que esa etiqueta sea aprobada, que si está clasificado como medicamento, como suplemento. Digamos que todo esto es lo que tienen que cubrir o cumplir los fabricantes, ¿no? Además de tener su establecimiento, tener su fábrica, sus certificados de buenas prácticas de fabricación, deben de tener incluso certificados de libre venta. Todo esto es la regulación que cumple alguien que elabora o que envasa ciertos productos y sustancias. Entonces, a nosotros lo único que nos interesa transmitirles de esta norma, pues es que hay muchos lineamientos que un proveedor ya cumple
cuando lleva sus productos a la venta. Y ustedes son quienes son sus clientes, ustedes son quienes adquieren esos productos y lo que tenemos que ver de estos productos pues es que tengan sus etiquetas y sus envases y la leyenda que indica que su venta requiere receta médica en caso de que sean antibióticos o psicotrópicos estupefacientes y se deben de vender en las condiciones. Siempre dice el acta de verificación que los medicamentos se conserven conforme a las indicaciones del fabricante y justamente es porque están en apego a esta norma, ¿no? Porque no quieren que les dé el sol, la tierra, que no tengan fuentes de calor, que no tenga fauna nociva alrededor, que no vayan a tener algún bichito en las cajas. Todo eso son las condiciones que recomienda el fabricante. Entonces, quien lo vende, quien lo dispensa, quien lo almacena, pues tendrá que tener estas precauciones y como les decía, esa norma pues es meramente de referencia para el cumplimiento de los medicamentos. Eh, Nos dice que no se pueden vender nada que medicamentos, insumos que sean muestras médicas originales de obsequio. Incluso aquí no lo especifica, pero en el acta de verificación sí dice que no pueden estar fraccionados. Si ustedes obsequian muestras médicas porque tienen en la farmacia, o hablamos también del consultorio, ¿no? A lo mejor en el consultorio tienen muestras médicas, pues tendrán que regalarlas en su envase original. Pero ahorita nos regresamos a nuestro negocio, ¿no? Que es la farmacia. Entonces, en la farmacia no debiera haber, no recomendamos que tengan muestras médicas. Esas pues mejor en el consultorio, porque se prestan malas interpretaciones y pues no, aparte de que son productos gratuitos, pues a veces se caducan y eso genera multas. Aquí nos dice que no pueden expenderse en la modalidad de libre acceso a los medicamentos que requieren receta especial o receta médica. Justamente cuando revisan los libros de control de medicamentos antibióticos y de controlados, es lo que hacen un cotejo. El mecanismo práctico para poder dispensar antibióticos y estupefacientes, pues es a través de la receta médica. Entonces revisan la receta y dicen, ah, mira, vienen a surtir un antibiótico. Entonces yo reviso cuántas piezas o sí, cuántas unidades, no sé, de amicacina recetaron y cuántas me van a comprar. Entonces hay un sello fechador para antibióticos y hay otro sello especial para los medicamentos controlados. Entonces, una vez que se surte completamente, pues se recolecta la receta y se le asigna un número consecutivo. Se puede poner en un broche vaco o en un cajón o en un folder y almacenarlas. Y lo que hacen pues es buscar en el libro de control, dicen voy a buscar el antibiótico número 55 y ya veo que es una micacina. Ah, entonces voy a ver la receta que resguardaron. Sí, sí es la micacina. Entonces ya con eso comprueban que no hay venta de antibióticos sin receta. Y lo mismo ocurre con el medicamento controlado, aunque también tienen un libro que tienen un balance semestral, pues eso también lo cotejan de manera un poco más detallada porque tienen también los avisos de compras y previsiones y contra el inventario, lo que tienen caduco, lo que tienen deteriorado y hacen el cuadro final, ¿no? Para que todo concuerde con lo que hayan comprado en sus compras, en su formato de compras y previsiones que envían cada 6 meses. Entonces, es así como se cumple este artículo, ¿no? Es decir, no, que no se pueden expender los medicamentos que requieren receta especial o receta médica. Y hasta aquí llega lo de de la prescripción y de la dispensación. Ahora, nos vamos a brincar hasta el artículo 40 porque también esto es importante. Cuando hay insumos que están deteriorados o se llegan a caducar, ya les había platicado, me parece, en sesiones anteriores, que es importante tener un acuerdo con el personal o con el proveedor de los insumos, sea cual sea el medicamento, siendo una farmacia. Así sea una vitamina, así sea un analgésico, un antibiótico y sobre todo un medicamento controlado, pues tendrán que tener algún acuerdo con el proveedor para la destrucción de los insumos o en este caso la devolución.
la devolución de los insumos. Si vemos que ya se va a caducar en un mes, como ahorita estamos a 10 de noviembre y, y vamos a llegar al 1 de diciembre, ya debieran estar fuera los que se van a caducar el 1 de diciembre. Es decir, el 1 de noviembre yo retiro los productos que se van a caducar a partir del 1 de diciembre y los voy a colocar en un contenedor y plástico o cajón o vitrina o cualquier lugar que esté separado de los demás y que tenga un letrero o un rótulo que diga medicamentos o insumos no aptos para la venta. Y ahí van a entrar los que se caducaron, los que se deterioraron, los que se despintó la cajita, los que se rompieron o los que tengo duda, ¿no? De si les dio calor o algo, algo que yo sospecho que ya no es apto para la venta o que es evidente que no es apto para la venta, pues ahí lo voy a colocar. Entonces, esos insumos que se van a ir a devolución, pues tendrán que tener una papeleta y una firma de quién me lo está recibiendo. Si es nuestro proveedor, pues qué mejor, porque ellos tienen todo este mecanismo ya pues habilitado, ¿no? Para la destrucción. Ellos tendrán que tener su proceso de destrucción y no queremos que las farmacias lo tengan que llevar a cabo, porque cuando la autoridad descubre medicamentos caducos o deteriorados y no fueron retirados del establecimiento, pues les van a poner un sello de aseguramiento. Ese sello de aseguramiento quiere decir que no los pueden mover hasta darles el debido proceso. ¿Y cuál es el debido proceso? Pues es que si ustedes no tienen con quién regresarlo, bueno, pues entonces es necesario buscar una empresa de RPBI que se dedica a la destrucción, no solo a la recolección de residuos, sino también a la destrucción de insumos. Ellos son contadísimas las empresas, pero sí existen en todas las entidades y ellos tienen convenios con Semarnat y licencias de COFEPRIS para ser destructores de insumos. Y supongamos que en la farmacia, pues ya tengo caducos y la autoridad me los encontró ahí y ya les puso unas fajillas, ya les puso unos sellos de aseguramiento. Lo que toca, además de subsanar lo que haya sucedido en la verificación, pues es darle el debido proceso a estos insumos. Entonces yo contacto a la empresa de RPBI y le digo que tengo tales y tantos productos para destrucción. Ellos hacen una cotización y emiten una probable fecha de recolección. Esa fecha probable tiene que ser no tan próxima, digamos que a lo mejor 3 semanas o 4 semanas después, para que ustedes puedan avisarle a la COFEPRIS o a la COESPRIS correspondiente que van a inhabilitar o destruir esos insumos. La COFEPRIS tiene que ser testigo de esa destrucción porque de otra manera los van a multar. Tuvimos un establecimiento que le aseguraron un lote completo de unos suplementos alimenticios porque no cumplían con el etiquetado. Y ellos decidieron pues darle la destrucción adecuada. Llamaron al proveedor, fueron, los cremaron y levantaron el acta y esa la llevaron a Cofepris. Pero como Cofepris no fue testigo, pues los multó. La multa fue de 570 y tantos mil pesos por no dar el debido proceso. Entonces, lo correcto es hacer como el convenio o la solicitud con la empresa, avisarle a Cofepris y Cofepris es testigo. No quiero decir que ellos van a hacer la diligencia. Nos ha tocado ver que el recolector acude al consultorio, remueven los productos con la fajilla y lo presentan en la oficina de Secretaría de Salud correspondiente. Ellos levantan el acta y el inventario de lo que se va a llevar a la cremación el proveedor, el de RPBI. Entonces, ya levantada el acta, pues ya fueron testigos. Lo que toca entonces es llevar al crematorio esos insumos y allá pues ya se toman evidencias y fotografías para adjuntarlas si es que hay un acta de verificación que tengamos que subsanar. Entonces, esto involucra tiempo, y dinero, ¿no? Porque hay que llevar el debido proceso y todo eso lo podemos evitar si estamos muy pendientes de las caducidades o del el estado de los insumos y los devolvemos a tiempo con una papeleta o con un comprobante de que alguien que está autorizado me lo recibió, como puede ser mi proveedor.
Entonces, imaginen, los medicamentos controlados, pues estarían mucho más, vigilados y es oportuno también decirles, justamente voy a sacar un video de la diferencia de dos sellos, uno de aseguramiento de insumos y equipos y el otro es de justamente de la Comisión de Operación Sanitaria, que es la autoridad especializada para el control de estupefacientes y psicotrópicos y colocan sus sellos especiales, ¿no? Porque es otro tipo de autoridad federal perdón, que es el que lleva el control de estos insumos. Entonces, es un asunto más delicado y debemos de tener mucho cuidado con esto. Entonces, ya para no hacer más largas las historias, aquí en el artículo 40 dice que la destrucción de insumos de que contengan estupefacientes o psicotrópicos deberán comunicarse a la Secretaría de Salud y realizarse en presencia de un verificador. Es en resumen lo que dicen, aunque ya les conté toda la historia de lo que hay que hacer. Em, También de los insumos que contengan hormonas, betalactámicos, bueno, antibióticos, ¿no? Inmunosupresores, hemoderivados, pues también tendrán que ser inactivados antes de proceder a su disposición final. Em, Solo cuando no sean incinerados, pues no se tendrían que desactivar y la destrucción en activación se realiza conforme a la norma correspondiente y todos estos gastos y costos pues tendrán que ser por cuenta del establecimiento que los posee. Ahora, de aquí, aquí nos interesan todos estos, bueno, dependiendo de qué insumos vayan a tener, ¿no? Si hay biotecnológicos, si hay hemoderivados. Normalmente en clínicas que tienen servicios de transfusión, pues van a tener que también tener estricto control de los paquetes globulares o de las plaquetas o de lo que tengan en custodia. Normalmente las clínicas tienen pues un área de transfusiones, pero no tienen el área ahí a menos que sea el banco, a menos que sí tengan banco de sangre, pero normalmente nada más adquieren hacen sus pruebas cruzadas y ellos piden el tipo de sangre o plaquetas que requieran y los llevan al establecimiento, los refrigeran un ratito en lo que preparan al paciente, lo aplican y listo, ¿no? Ya no hay tanta custodia, tanta trazabilidad de esto, pero hay clínicas o hospitales que sí tienen incorporado el servicio de banco de sangre y de donación y pues ahí sí tendrían que tener todo el control de los productos biológicos para poder tener esos servicios y eso ya es otro tema súper completo para la refrigeración y para la trazabilidad de estos insumos. Pero bueno, eso sería como ampliarnos a lo mejor una hora más si queremos ver esta regulación. Ahora, nos vamos ahora sí con los estupefacientes y psicotrópicos. Eh, Esto es para quienes los fabrican, los preparan, los mezclan, los manipulan. Hoy en día pues hay de todo, hay mezclas, hay fórmulas magistrales, hay mezclas que contienen alguno de estas sustancias controladas y bueno, también tendrían que apegarse a la Ley General de Salud y a este reglamento del control de insumos, incluso también para la custodia de las materias primas. En establecimientos que procesen, digo, hay muchísimas otras disposiciones, eso no nos toca verlo a nosotros porque solamente ya estamos, bueno, las farmacias están comercializando los productos terminados. Sin embargo, como les decía, pues alguien que esté regularizado va a tener conocimiento de todo esto y no nos van a meter en problemas porque si son medicamentos del mercado negro o que no tengan, o a lo mejor alguien que está empezando y no tiene toda la regulación, pues sí nos puede meter en problemas desde la nota de compra o la factura, ¿no? Porque va a decir, bueno, pues si no cumples con los lineamientos de tu factura, pues no tienes un proveedor autorizado y de ahí empiezan los problemas. Entonces es importante que tengan proveedores autorizados. Estos artículos son varios, creo que es hasta el 65, hablan algunos de la fabricación, como les decía, de los establecimientos y cómo deben de estar preparados de infraestructura, equipamiento, mobiliario, de licencias y de todos sus procesos y los certificados de libre venta y de buenas prácticas de fabricación.
Aquí se repite este artículo 50 con el que comparamos hace rato de la Ley General de Salud de quienes pueden prescribir. Y aquí viene otra vez lo del código, lo del recetario con código de barras. No está actualizado al código QR, pero aquí nos dice, ¿no? Los profesionales interesados en obtener el recetario pueden presentar su solicitud en la Secretaría de Salud. Antes había, bueno, no sé si se volvió a habilitar y funciona el sistema electrónico para la obtención de las recetas con código QR. Lo logramos como con dos médicos nada más y después la plataforma falló y no nos dejaba adjuntar los archivos, no nos dejaba concluir los trámites y terminamos por desistir. Tuvimos que devolver documentación a los profesionales porque no logramos estos trámites, pero fue por temas de la plataforma y ya no volvimos a intentar. Lo que hicimos fue tramitarlos en presencial, pero aunque nosotros ayudemos con la gestión, la verdad es que es todo un tema, llenar formularios, hacer la clasificación de los medicamentos controlados, pues diseñar el recetario para que cumpla con la normativa, porque como parece, no hay un lugar así donde nos digan, así tiene que ser la receta con estas medidas, con esos elementos, ¿no? La verdad es que lo fuimos descubriendo a fuerza de que nos regresaran, así no va, o sea, 10,000 intentos hasta que quedó. Entonces el formato debe de cumplir, llevarlos impresos, o sea, ya llevar los 200 recetarios impresos, llevar los formularios, llevar todos los documentos que les piden identificación, les piden la cédula de medicina general y la de especialidad, si la tienen, pues con sello, con un holograma, una certificación ante notario y el comprobante de domicilio que sea exactamente el que están colocando en el establecimiento y que sea de menos de 3 meses, bueno, muchísimos requisitos. Y ya sometemos el trámite del recetario de controlados y normalmente nos mandan alguna prevención pasando sus 90 días que tienen para darnos una respuesta. Nos pueden dar una prevención o nos pueden dar la noticia de que ya nos autorizaron los recetarios. Normalmente siempre hay prevención. Y una vez que se cumple, hasta la prevención más sencilla de quiero que me redactes en un escrito cómo va a ser la trazabilidad o en dónde vas a ocupar tus recetarios. Si están ligados a una unidad hospitalaria, incluso tenemos que mandar un oficio del director del hospital para que hagan de fe de que van a ser utilizados en esa institución. Y si son médicos que los van a ocupar por propia cuenta, pues no necesitamos ese oficio. Entonces, ya sometemos todo y finalmente, si logramos el trámite, que también lo hemos hecho, pues hemos tenido que hacer venir a las doctoras para recoger sus recetarios porque no hay poder humano que nos dé los recetarios, ¿no? Ni con poder notarial, ni con carta poder simple, ni con nada nos entregan a nosotros los recetarios, solamente al profesional. Entonces los podemos gestionar, pero no recolectar. Entonces eso es hasta ahorita lo que estamos haciendo con esos recetarios. Y pues ya en algún momento intentaremos otra vez la vía electrónica, que sí se lograban, pero también tuvimos frustración con esa plataforma. Entonces, eso es lo que dice acá, ¿no? Que pueden obtener su recetario y aquí viene todo lo que les estoy platicando, el escrito, papel membretado, firmado, bueno, todo esto es para poder obtener ese recetario y por supuesto, pues prescribir las recetas para uso de farmacias intrahospitalarias o para simplemente la prescripción y la venta de los medicamentos. Pero también vámonos del lado de la farmacia. Si ya nosotros tenemos una farmacia, cuando menos, pues tenemos que solicitar esta receta para poderlo dispensar. Y si no, como en algunos casos llevan algún control interno, pues hacerle saber a la autoridad, ¿no? Que la trazabilidad o su procedimiento de normalizado de operación o su manual del manejo de los medicamentos controlados para que sea autorizado, porque es de manejo interno, ¿no? De una farmacia intrahospitalaria. Ahora, aquí dice que los profesionales que prescriban medicamentos especiales deben de tener todos estos elementos. Entonces, como les decía hace rato, si vamos a generar una receta para autorización de la COFEPRIS, pues tiene que tener todos estos elementos y la documentación académica.
También es importante que ustedes tengan que reportar si hubo algún robo o alguna pérdida de los recetarios. Están foliados, pero si alguien se los lleva o se mojaron, se inundó el consultorio, se quemó el consultorio, cualquier cosa, es necesario levantar un acta ante el MP, porque pues esto se podría convertir en pues en pues en un delito, ¿no? Si alguien lo posee y hace mal uso de ellos y va a nombre del médico como prescriptor, pues ahí habría un problema de federal, a nivel federal. Entonces, necesitamos reportar cualquier situación con los recetarios. Ahora, también hay que tener la acreditación o el sustento legal cuando poseen los medicamentos. Hablo exclusivamente de los profesionales de la salud que en el afán de obtener los insumos para sus pacientes y compran el fentanilo o compran el medicamento controlado para llevarlo a la cirugía o compran varios, ¿no? Porque a veces están, pues ven la necesidad de comprar en conjunto y los transportan. Y si llegan a tener pues alguna detención, algún operativo, cualquier retén o por mala suerte, ¿no? Les llegan a incautar los insumos, pues ellos van a ser los responsables de la posesión de los medicamentos y para ello es importante que traigan sus recetas, ¿no? Que digan, ah, mira, yo soy anestesiólogo o anestesióloga y aquí está la prescripción de esto y lo acabo de ir a surtir y lo voy a llevar a tal lugar para poder salir del problema, porque si los detienen con ellos, pues sí, los van a investigar. Tampoco es bueno, bueno, hemos visto noticias en donde los resguardan en su casa, ¿no? Es decir, con operativos vimos alguna noticia que en casa de un médico había insumos y pues eso se presta a malas interpretaciones para el tráfico de estupefacientes. Entonces es importante que no tengan nada en casa y que lo compren en lugares oficiales, que tengan también su licencia. Todos los proveedores, distribuidoras que venden medicamentos controlados también tienen su licencia. Quienes no la tienen, pues yo les recomiendo no comprarlas ahí, porque puede haber problemas. Eh, Entonces aquí hablan de, pues, de transporte, posesión, de todo lo que pueden hacer con los medicamentos controlados. En tiempos de COVID hubo desabasto y bueno, creo que más adelante también, aunque ya no había COVID, y entonces los médicos estaban haciendo milagros para obtener los insumos, pero pues eso estaban poniendo en riesgo pues, la integridad del médico, porque pensaban que estaban haciendo narcotráfico y cosas así. Incluso, pues también hubo un caso mediático, ¿no? De una anestesióloga que los consiguió por Mercado Libre y pues ahí justamente, ¿no? Cuando la ubicaron con su domicilio, pues también fue citada. Entonces, es muy delicado tener el manejo de medicamentos controlados fuera de establecimientos y sin licencia. Eh, y bueno, hasta aquí, bueno, también los medicamentos vitamínicos, si los tienen en el establecimiento, pues tendrán que cumplir con la misma regulación de etiquetado, de buenas prácticas de almacenamiento, de la compra lícita y todos tienen registro sanitario, todos tienen sus etiquetas en español. Digo, es parte de de la revisión que le hacen a todos los medicamentos. Y medicamentos homeopáticos, pues solamente las farmacias que lo requieran. Normalmente en estas áreas de la salud, de farmacias de controlados o de clínicas, pues no tienen este tipo de insumos. Y ya, los herbolarios, pues esos no los vamos a ver. Digamos, si tienen medicamentos herbolarios, pues lo básico es que tengan igual su etiquetado, que tengan su registro sanitario. Ahora nos vamos a ir hasta el artículo 121. Que la verdad es que este reglamento sería muy bueno que le echaran un ojito a todo, porque ese es un interés para las farmacias en general, ¿eh? Todo. Ya se detuvo esta página. Déjenme ver si vuelve a cargar. Sí, sí quiso.
Aquí está. Justamente lo que hemos visto en otras sesiones, los responsables sanitarios, bueno, estos de las fábricas de laboratorios deben de supervisar toda la trazabilidad que les había comentado, de los que tienen laboratorios de control químico y los que los dispensan y los venden, pues tendrán el control de estos controles, ¿no? De la caducidad, de, no, esto es de los fabricantes. En los responsables sanitarios de la farmacia verán el empaque, la etiqueta, la caducidad, que tengan lote de fabricación y que estén guardados conforme a las indicaciones del fabricante. Y ahora vámonos al 162, que habla de la licencia sanitaria. Creo que ahí va. Ok, entonces acá habla de las licencias. Ya vimos esta sesión de cómo presentar la solicitud. Y hace rato igual estábamos platicando, pero aquí lo importante es que pues está fundado, que está motivado aquí en el reglamento de insumos, que no podemos tener venta de medicamentos controlados sin licencia, solamente le corresponde a la Comisión de Autorización Sanitaria. Aquí dice autoridad sanitaria, pero la comisión indicada es la de autorización sanitaria, la que otorga las licencias. Cuando sometemos un trámite de licencia, pues se ingresa la solicitud, se ingresa con la lista de medicamentos, se ingresa el pago de derechos, que es como, ahorita ya es de 2,000 pesos, y esperamos a que nos revisen la documentación, después sí entregamos ya el paquete documental, esperamos la prevención, después esperamos la visita. Y en la visita de verificación, digamos que no viene la misma autoridad, viene la misma comisión, la sometemos ante la Comisión de Autorización Sanitaria, pero quien nos verifica es la Comisión de Operación Sanitaria. Ellos son los que le dan el visto bueno durante la visita para ver si otorgan o no el oficio de la licencia con el que van a emitir la licencia. Y si la Comisión de Operación Sanitaria considera que no está regularizado y que al contrario está poniendo en riesgo la salud de la población, pues lejos de dar la licencia puede colocar sellos de suspensión y también sellos de clausura definitiva. Entonces es importante estar preparados para un trámite de licencia porque aunque sabemos que los trámites no son vinculantes, justamente tenemos un asunto ahorita que contraviene todo esto, ¿no? Que estaban haciendo un trámite y les colocaron sellos de aseguramiento y ahora hasta ya les llegó un inicio de sanción. Y eso no está previsto, ¿no? Se supone que no son vinculantes y estamos defendiendo con argumentación legal esta situación, pero podemos evitar el riesgo si tenemos una farmacia que esté en regla y que esté preparadísima para una visita de verificación, cuando menos situaciones graves que ameriten multas o sanciones, pues eso no lo vamos no nos vamos a arriesgar con eso. Detalles mínimos o situaciones que sean subsanables, no pasa nada, a lo mejor una bitácora, un registro, algo, no pasa nada, eso lo podemos corregir, pero las faltas graves, esas no las tenemos que dejar pasar, ¿no? Entonces, pues les decía, el reglamento, no lo vamos a ver todo porque es súper extenso, pero, pero bueno, aquí está el fundamento legal de todo este tema de los medicamentos y los insumos. Ahora voy a regresarme acá a la diapositiva. Y lo que vamos a ver ahorita es la norma de tecnovigilancia y farmacovigilancia. Ahora déjenme ver si puedo compartírselas. Que ya no me deja. A ver, déjenme subir esto. Híjole, no. Pero nada, esta computadora.
Bueno, déjenme entonces verla acá. De todos modos, yo les voy a compartir todo este material porque ya no me dejó abrir el link. Bien, de la norma de farmacovigilancia y tecnovigilancia, déjenme ver si les puedo compartir las diapositivas y con esto avanzamos. Listo, ahí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, se ve. Gracias. Bien, entonces ya sabemos cuáles son los medicamentos controlados, toda la regulación y las bases que deben de cumplir los proveedores. Ahora, como farmacia, pues nos toca tener farmacovigilancia. Todas estas son actividades que están relacionadas con la prevención o con alguna notificación de problemas relacionados con los insumos que tenemos. Hay una farmacovigilancia activa y otra pasiva, pero para no entrar tanto en detalle, vamos a ver estos conceptos básicos y saber que existe una norma para ello. Nosotros podemos tener prevención de efectos adversos justamente pues detectando malos etiquetados, lo que es aplicación o alguna mala procedencia de los insumos o cuando el paciente tiene alguna reacción adversa que no esté documentada y que ustedes pues tengan como el compromiso o la obligación de reportarlo. Para ello tenemos el formato de reporte de reacciones adversas a medicamentos. Ese formato, si no mal recuerdo, ya se los compartí y si no se los mando en esta ocasión. Es un formato editable, está en Word y ahí se anotan los datos del medicamento, su fecha, su etiqueta, la denominación genérica y se describe la reacción que tuvieron o a lo mejor si detectan mal etiquetado. Todo eso se reporta en el formato y se manda por correo electrónico a Cofepris. Y en el caso de que esta reacción pues provoque alguna consecuencia en la salud del paciente o en el tratamiento o en el procedimiento que están realizando, pues también se tendría que documentar en el expediente clínico y adjuntar, ¿no? el formato del reporte. Em, Esta norma que les platicaba tiene también el concepto de tecnovigilancia. Normalmente tecnovigilancia va dirigido a quienes tienen equipos o aparatología, como los odontólogos. Ellos también están obligados a reportar cuando a lo mejor el de las radiografías periapicales o a lo mejor la pieza de mano o algún equipo portátil que tengan o alguna otra profesión médica que tenga equipos portátiles, pues tendrán que tener vigilancia técnica de sus equipos, ¿no? Por eso es una norma que tiene estos dos conceptos y esas son palabras clave, ¿no? Que tendrán que tener presentes cuando les digan RAM, o sea, haces el reporte de las RAM, sí, sí, hago reporte de reacciones adversas a medicamentos, pero no he tenido casos. Y la unidad de farmacovigilancia se refiere es un departamento de la Secretaría de Salud en donde se capacitan los odontólogos para poder obtener un manual, para crear su manual de farmacovigilancia y tecnovigilancia. En el caso de las farmacias no es necesario. No es necesario llevar todo ese proceso, es un curso en línea, son exámenes que elaboren sus manuales, se los revisan, se los aprueban y entonces lo implementan y hay una plataforma de la Secretaría de Salud en donde ellos tienen que registrar todas estas actividades y lo hace justamente el responsable sanitario, pero para farmacias no nos preocupemos que basta con que tengan el formato y reporten efectos alguna reacción de medicamentos para que estén cumpliendo con estas disposiciones. Eh, y creo que, bueno, aquí está un pequeño resumen de la norma, no la vamos a leer.
nada más que el objeto y campo de aplicación ya se los acabo de comentar. También aplica para quienes fabrican y, y dispensan los medicamentos. Y vuelven a lo mismo, ¿no? Que tenemos que tener un responsable sanitario, que todos los procedimientos deben de estar documentados para reportar esos efectos adversos. La farmacia sí tiene que tener un PNO del reporte de reacciones adversas y debe de tener el formato. Digo, ya creo que en la última sesión vamos a ver cómo elaborar los PNOs y podemos tomar cualquiera como ejemplo, pero si es de interés, pues hacemos este. Y si no hacemos la verdad es que todos son importantes, tienen el mismo peso en el acta de verificación, pero hay situaciones particulares con el de fumigación. Si nos da tiempo, vemos cómo hacer los dos, pero sí es importante. Las farmacias sí tienen que tener el PNO y su formato. Em, bueno, aquí vienen unos plazos para notificar las reacciones. Y el sistema de farmacovigilancia debe tener, como les decía, el manual, los formatos, las bitácoras y un seguimiento del personal. Y la comunicación a la COFEPRIS, pues es por correo electrónico. Y esto es lo que pasa después de que ustedes hacen reportes, ¿no? De farmacovigilancia. Puede surgir una alerta sanitaria, puede que ordenen algún operativo para retirar del mercado ciertos productos y pueden incluso solicitar la revisión de las etiquetas. Por eso les decía que pueden llegar a tener visitas, no precisamente de verificación, sino de búsqueda de algún insumo que ya tenga una alerta. Y también pueden aplicarle las medidas de seguridad correspondientes, sobre todo cuando haya algún operativo para asegurar lotes de productos, digo, puede ser preventivo y simplemente se van a retirar los productos de la venta. Pero cuando ya se emitió una alerta sanitaria, ya hicieron la difusión correspondiente y ustedes insisten en tener esos insumos o adquirir nuevos, pues entonces sí los van a sancionar. Entonces es importante también estar pendiente de todas los comunicados que da la COFEPRIS. Eh, este es el que decía que sí tenemos que tener en farmacia, el PNO de farmacovigilancia y tecnovigilancia, los reportes internos y también dentro del al programa anual de capacitación tenemos que incluir ese tema de farmacovigilancia. No sé si ya hablamos de ese programa de capacitación, si no, me recuerdan y vemos cómo hacerlo porque también es súper detallado y lo tienen que aprobar para la visita, sí, para cuando quieran obtener su licencia. Programa anual de capacitación, lo tenemos que ver. Y bueno, vienen todas estas tipos de infracciones y sanciones que están en todas partes. Están en la Ley General de Salud, están en el Reglamento de Insumos, están en el acta de verificación. Entonces podemos tener multas por productos que estén caducos o que no tengan lote de fabricación, porque pues ya es algo irregular que no debemos de tener en el establecimiento. Podemos tener suspensión de actividades cuando consideran que se pone en riesgo la salud de la población en general del establecimiento, o sea, poner un sello de suspensión del establecimiento y de acuerdo a cómo se va desarrollando el proceso, pueden incluso quitar los sellos de suspensión y colocar unos nuevos como clausura definitiva. Eso depende de cómo se va desarrollando todo. Eh, También puede haber oficios que se giran a la fiscalía por el tema de los medicamentos controlados. A veces las acciones pueden ser tan inocentes por desconocimiento y pueden traer consecuencias penales, como decir, pues me trajeron estos y aquí los guardé y nunca no, pues ni los he vendido, pero son controlados. O me traspasaron esta farmacia y me dijeron que tenía licencia, pero la licencia era de uso de suelo municipal, ¿no? O sea, no era de controlados. Y pues es ahí donde ocurre la responsabilidad. Entonces, pues es muy importante revisar todo, 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 en todo momento. Eh, entonces, aquí está el fundamento legal de las multas y sanciones de la Ley General de Salud y del reglamento que acabamos de ver. Y las más frecuentes, digo, puede ser porque no tengan registro sanitario, no tengan lote, porque estén caducos
y porque vendan sin receta, ¿no? Esos pueden ser algunas de las fallas más frecuentes. Y pues, ¿cómo podemos prevenirlo? Pues teniendo medidas preventivas, ¿no? Todas estas auditorías internas, todo esto que estamos platicando de revisar todo lo que entra a la farmacia, lo que se dispensa y cómo se dispensa y quién lo dispensa, con quién lo firma, quién lo autoriza, quién lo sella, cómo lo validan, pues es muy importante para no tener ninguna sanción. La capacitación continua del personal y la actualización, ¿no? Por supuesto, como ahorita que ya la mayoría tiene el código QR, pues también es importante que lo conozcan y ya no existe el código de barras definitivamente. A lo mejor la receta ordinaria sí la pueden seguir elaborando los profesionales, pero el ya del código de barras ya no existe, a menos de que haya alguien que tenga por ahí un recetario que no se ha terminado y tuvo código de barras, porque no pierden su vigencia, ¿no? Digamos que las recetas hasta que se terminan, pues pueden dejar de surtirse. O sea, si me dan 200 folios, pues hasta que se me terminen tendré que tramitar los otros 200 o los que me den. Creo que la primera, en electrónico sí nos dieron los 200 folios y en trámite en ventanilla son 50 los que autorizaron, ya o sea, pueden ir pidiendo de 50 en 50. Entonces sí es importante tener capacitación continua del personal y por supuesto tener las licencias, ¿no? Y los avisos de funcionamiento. Y pues siempre tener proveedores y que también estén pues en la misma etapa, en la regulación, ¿no? O sea, que no estén improvisando o que digan, ah, yo voy a distribuir. Sí hemos tenido proveedores que quieren hacer distribución a clínicas, a hospitales, quieren distribuir todos los insumos, incluyendo medicamentos controlados. Entonces, es lo mismo que las farmacias, no podrían ni deberían distribuir medicamentos controlados sin una licencia que señale cada uno de los medicamentos que ellos quieren comercializar, además de que tendrán que tener el control estricto del almacenamiento y la distribución y la venta la facturación o la nota de venta, ¿no? De los medicamentos controlados que son muy independientes de todos los demás insumos. Em, en el reglamento de insumos para la salud también viene todo lo de la verificación y las medidas de seguridad. Ahorita si nos da tiempo lo vemos y vienen las sanciones también. Déjenme abrir otro archivo. Este es un material complementario. Creo que sí lo pueden ver. ¿Me confirman? Sí, sí se ve. Gracias. Bien, este archivo pues es para complementar esto que estamos viendo. Para el tema de las bitácoras a ver, déjenme ampliarlo un poquito. Ya no veo de dónde, creo que es acá. Listo. Esto podría ser una propuesta de una bitácora para poder registrar la dispensación de los medicamentos controlados, aunque sabemos que en el suplemento viene ya en la sesión pasada también les mostré el ejemplo de los campos o de las columnas que debe tener el libro. Y ese es igual un ejemplo de cómo pueden tenerlo, digamos, ya que ustedes lo pueden diseñar o acomodar como gusten, porque finalmente la autoridad es la estatal o la COESPRIS estatal la local les va a autorizar estos libros, estas bitácoras, ¿no? Entonces les ponen una hoja en donde viene el sello de autorización de la COFEPRIS o de la COESPRIS para poder tener esta bitácora. Entonces aquí dice formato que permite registrar de manera ordenada la dispensación y control de medicamentos controlados. Y sí, bueno, no se recomienda, sí se tiene que tener un libro foliado, un libro tipo florete. Y esta sería pues una guía práctica para la clasificación de medicamentos controlados. Los estupefacientes y psicotrópicos son del grupo 1 y 2. El 3 y 4 son de prescripción.
que son los antibióticos, y el 5 y 6 pues ya son de venta libre. Bueno, algunos hasta de 4, 5 y 6 los ponen como venta libre. Lo importante aquí es que el uno y 2 sí son controlados, y aquí vienen una guía para la clasificación. Para cuando vayan a someter sus trámites, pues ustedes puedan decir, ah, mira, pongo aquí los psicotrópicos, aquí los estupefacientes. Sí nos piden la presentación, o sea, son tabletas, los miligramos, si va a ser la misma pero en diferentes miligramos, pues hay que colocarlo. Más nos vale llevar información de más a que nos falte, y si nos dicen que llenemos nuevamente el formato como ellos decidan, pues lo hacemos, no pasa nada si nos piden solo el grupo o si nos piden todos los medicamentos detalladísimos, pues lo hacemos. Nos ha pasado de todo, nos ha pasado ambas cosas. Aquí está un pequeño extracto de la norma que habíamos visto de farmacovigilancia, y aquí viene un checklist del cumplimiento para el responsable sanitario. Ya podrán ver, sí tenemos bitácoras, sí tenemos los recetarios, tenemos el registro de antibióticos, la capacitación interna, el aviso de funcionamiento o la licencia, y tenemos el almacenamiento adecuado. Digamos que aquí podrían continuar la lista, ¿no? Como ustedes decidan conforme a los controles internos que van a ir reuniendo con estas capacitaciones. Em, y aquí podrían, pues a lo mejor generar alguna circular informativa, ¿no? Decir, mira, si no llevas bitácora sanitaria o si vendes sin receta, este es el artículo que te aplica y nos pueden clausurar, ¿no? O es una lista de sanciones, ¿no? Pero qué tal que no llevas la bitácora sanitaria, aquí está el fundamento legal y nos va la multa de 5,000 a 50,000 pesos, ¿no? Entonces, estos son un tipo de circulares que se pueden generar para generar conciencia, ¿no? Para que los establecimientos estén en apego. Aquí vienen otros ejemplos que son reales. Mal resguardo del recetario, puede ser multa y decomiso, o no reportar la pérdida o robo de medicamentos, pues esta es una sanción administrativa, y la tendrían que reportar. Bueno, como les decía, en el MP, y ya que tengan su denuncia, pues reportarla a COFEPRIS. Entonces, este es un documento de apoyo para la implementación de todas las regulaciones pues, que van a implementar en su establecimiento. Yo sé que es muchísimo, muchísimo, pero con calma lo podemos ir viendo. Voy a tratar de ir abriendo otra vez el reglamento para irnos al 218. Y mientras tanto, dígame si tiene alguna otra duda. Pues creo que ya lo dijo en la sesión, pero por ejemplo, eh, resulta que nos dejan muestra médica en la clínica, los laboratorios, y nosotros decidimos obsequiarles esa muestra médica como bonificación de su compra, ¿no? Entonces, Ujú. por ejemplo, yo les vendo un original y les obsequio un frasquito de muestra médica, en nuestro caso de gotas, como un plus o como una bonificación. Esas muestras entonces no se pueden tener en el área de farmacia porque se prestan malas interpretaciones. Sí, es recomendable que lo tengan pues en el área las muestras sí pueden estar en el consultorio, Ok, y ahí obsequiarlas porque perfecto. sepan los representantes médicos, ¿no? Ajá, exacto. Ujú. Y en Otra duda que tenía es con lo de controlados. A ver, entonces se supone que yo soy responsable sanitario y yo, por ejemplo, le voy a comprar a un distribuidor fentanilo porque lo usamos en nuestros procedimientos de anestesia, ¿no? Ujú. Entonces, eh, yo tengo que comprarlo con una receta con QR al proveedor. O sea, ahí es donde se entrega la receta y luego el Mm. proveedor me lo vende y yo tengo que hacer mis formatos internos así para la trazabilidad de que, por ejemplo, el anestesiólogo X lo pidió a mi farmacia interna y me llena mi formato o receta o etcétera
pero la receta con QR es la que se le da al distribuidor para que me lo venda. ¿Entiendo bien o no? No, con el distribuidor, él ya tiene una licencia para distribuir los medicamentos controlados Ajá, y ustedes ya tienen una licencia para venderlos, ¿no? Para dispensarlos. ajá, Entonces, eh, ustedes hacen hay un formato que se llama aviso de compras y previsiones. ajá, Ese formato se llena cada 6 meses y se entrega en la jurisdicción. Y ahí le dice a Cofepris, ¿sabes qué? Yo cada 6 meses voy a surtir 50 piezas de fentanilo, de ajá, esta presentación, de esta sustancia. Entonces ya tenemos un documento sellado por Cofepris en donde le aviso que voy a comprar eso. Ahora ajá, ustedes pueden hacer la compra al proveedor con licencia, ustedes con su licencia, con un intercambio monetario y con una factura de compra. Así tal cual lo hacen con los demás insumos. ok, Nada más van a registrar su compra con el aviso de previsiones, de compras y previsiones, y en el libro de balance de medicamentos controlados ustedes anotan las compras también, cuántos compraron y de ahí van anotando cuántos se van dispensando o vendiendo de su establecimiento. ¿Hasta ahí tiene alguna duda? no, vamos bien. Ok, ahora ustedes ya lo tienen en su farmacia. Ahora les va a tocar hacer el anestesiólogo elabora la receta de prescripción o de control interno para dárselo al paciente que va a entrar a quirófano. Entonces ahí es donde yo ocupo mi recetario para prescribírselo al paciente o en este caso al procedimiento quirúrgico, y entonces con esa receta yo puedo vendérmelo a mí mismo, bueno, de mi farmacia la vendo a la clínica para Ajá, que tenga el sustento de la prescripción del médico que va a ser utilizado para un paciente. Entonces el recetario se ocupa de manera interna, no con el proveedor. pero sigue siendo sin QR, porque es un formato interno. Ajá, como platicábamos la vez pasada, podemos documentar la trazabilidad de los medicamentos Ajá, para que Cofepris sepa que están surtiendo su propio quirófano, que es una farmacia intrahospitalaria, y que exacto, están haciendo están documentando de manera interna y no sea necesaria el QR, porque el QR es como para que ustedes fueran a comprar a otra farmacia. A lo mejor se les agotó y dicen, ¿sabes qué? Necesitamos otro. Hazte una receta y va a comprar al otro lado. Bueno, ahí sí les servirá la receta o si el paciente lo va a comprar, que normalmente eso no lo compra el paciente, exacto. pero solamente que fuera otra prescripción, ¿no? Que no sea para la cirugía. Ok, Aparte, empezaría en el QR. ok. Entonces sí vale la pena que tengamos, pero no es algo que vamos a estar usando constantemente en el caso de mi clínica, mi quirófano, por ejemplo, ¿no? Así es, no, no, la verdad es que con que tengan documentado, tengan el profesional adecuado y tengan el procedimiento, pudiera funcionar como lo están haciendo en donde me comentaban, ¿no? En los Ajá. hospitales. Sí, sí, yo médico oftalmólogo, ¿puedo darme de alta para uno de esos recetarios de controlados o tiene que ser a fuerza un anestesiólogo? Si dentro de su prescripción hay medicamentos controlados, sí puede. Ok, Sí, de hecho nos dice médico, licenciatura en medicina y todas las ajá. especialidades, ¿no? O sea, Entonces, pudiera ser no hay cualquier problema. médico, nada más con que tenga cédula y ya. Así es. Ok, Bien, pues ya mientras ya abrió este archivo, perfecto. aquí viene, gracias doctora, aquí viene pues otra, en donde está el seguimiento del equipo médico por la pantalla. Este archivo no. Em, Y viene, bueno, no viene aquí, eso viene en la Ley General de Salud de las visitas ordinarias, extraordinarias, pero pueden ellos revisar toda la infraestructura, el equipo, el mobiliario, todos los insumos los pueden revisar de manera aleatoria.
para ver los de fabricación, caducidades, que tengan buen estado de conservación, de mantenimiento. A veces se pueden revisar algunas y asegurar lo que consideren que no cumple. Entonces la COFEPRIS puede pues revisar todo en su totalidad, ¿no? Aquí dice justamente selección aleatoria. Las visitas pueden ser por alerta sanitaria, por denuncia sanitaria, por trámite de licencia o porque hubo algún operativo también. A veces hacen operativos para ver quién vende medicamentos controlados sin receta. Eh, y ahorita vamos a llegar a las sanciones. Bueno, las medidas de seguridad son aplicación de sellos de aseguramiento de equipos o productos y también puede ser aplicación de sellos de suspensión de actividades o aplicación de clausuras definitivas. Y de las sanciones, pues aquí la verdad es que tendríamos que estar yendo y viniendo de las leyes para poder relacionar, pero aquí vienen todos los artículos que hemos visto. Ahorita vimos de manera aleatoria, por ejemplo, al 32, pero aquí vienen las unidades de medida. Es decir, hay una multa de 500 hasta 1000 días de salario mínimo. El salario mínimo está en 400 pesos, ¿no? Ya ni sé. No, 290 pesos. Pero esto, mm, digamos que está súper atrasada esta información porque debe de decir UMAS, unidades de medida de actualización, es en lo que se miden las multas. Y afortunadamente no son el salario mínimo. Las sumas ahorita están como en 109 o 110 pesos, pero multiplicado por 1000 días, por 1000 UMAS, pues ya se vuelve una multa un poquito elevada, ¿no? Y puede ir de 500 hasta 1000. O sea, el criterio de la multa, bueno, depende de la gravedad de la infracción y de algunas condiciones que se presenten durante la visita. Entonces pueden poner la máxima o pueden poner otra. Entonces, si tenemos una multa de 1000 UMAS, pues hablamos de 1.109.000, ¿no? 109.000. Déjenme hacer la conversión. 1000 UMAS. Es que no sé si está en 109 o en 110. Pues si fuera la máxima serían 109.000 pesos, ¿no? 1000 UMAS. Ahora, estos artículos de este reglamento, si son acreditados para una sanción, pues va de hasta 3000, ¿no? 3000 UMAS. Entonces ya no son 109.000, ¿no? Ya serían 327.000 pesos. Y estas pues ya van de 1000 hasta 6000 días y después esta viene de 1000 hasta 10.000. Entonces la máxima por incumplimiento de este reglamento pues hablamos de 10.000, de 10.000 UMAS, suponiendo que sean UMAS, pero bueno, deben de ser UMAS. En caso de que cobran salarios mínimos, pues tendríamos que reclamar que no están apego y esto sí hablamos de 1.090.000. Entonces, si tienen una infracción de aquí, otra de acá, o dos de aquí, tres de acá, una de acá, pues todo se va sumando. Por eso las multas en las actas de verificación son altísimas. La más barata que he visto es de 470 y tantos mil. Eso fue por el etiquetado, por el mal procedimiento de destrucción. Y por no tener licencia, híjole, hace como 6 años fue de casi 800.000 pesos la multa. Entonces ahorita pues pues va aumentando la UMA y se van sumando las infracciones. Por eso es que las multas pueden ser altísimas.